Buenos días. Bueno, estamos en la mesa llamada Presente y Futuro de Energía en la Comunidad Valenciana, pero yo creo que vamos a hablar más allá también de la Comunidad Valenciana, porque creo que muchas de las reflexiones, de las preguntas y de las cosas que vamos a hablar son bastante generales. Presento rápidamente, bueno, la presento Sonia, así ganamos un poquito de tiempo. Os damos por presentados. Y antes de empezar la mesa, a mí me gustaría sacar unos datos que ya se han hablado en las primeras intervenciones, pero los tenía apuntados y creo que nos van a venir bien para aterrizar el debate. Datos de la Comunidad Valenciana en 2024. Potencia solar instalada en la Comunidad Valenciana, instalada es conectada, funcionando, en el año 2024. 27,5 megavatios en un año. Por contextualizar, en España se han conectado 5.000 megavatios en el año 2024 de proyectos de conexión. La cifra es baja y es, bueno, pues como lo hemos visto los años anteriores, de una inercia que llevamos. Potencia eólica instalada en 2024, 0. Y plantas de biogás, de biometano conectadas, Gabriel, 0 también, ¿verdad? 0. Estos son datos de conexión. Y ahora voy a los buenos, que son los datos de autorizaciones. Autorizaciones en la Comunidad Valenciana, 2024. Plantas autonómicas, 47 plantas autorizadas, potencia 735 megavatios. Del Ministerio para la Transición Ecológica, 11 plantas autorizadas, potencia 1.116 megavatios. Se suman entre los dos prácticamente 1.800 megavatios de fotovoltaica con autorización de construcción para 2024. Y adicionalmente 104 megavatios eólicos autorizados en 4 proyectos de la Comunidad Valenciana. Estos han salido en el DOC del 2025, pero son autorizaciones del 2024, por eso las cuento. Entonces, bueno, tenemos una situación, yo creo que bastante distinta a la que teníamos el año pasado cuando vinimos aquí, por lo menos a nivel de autorizaciones. Y con este contexto empezamos, si os parece. Empiezo por ti, Guillermo. ¿Vale? Voy a seguir el orden por lo que lo tenía, que no sé el que os habéis sentado, pero bueno, da igual. Guillermo, mi primera pregunta para ti. Es un dato que además ha sacado el secretario de Estado antes, sobre ese estudio de Enver que dice que las renovables en Europa instaladas en los últimos 5 años han ahorrado al continente 59.000 millones de euros. El caso de España eran 14.000 millones de euros, que es más del 1% del PIB del país. Es la única fuente de energía soberana que tenemos, las energías renovables. Nosotros lo vemos muy claro, ¿no? Pero ¿tú crees que esto se entiende en España y se entiende en la Comunidad Valenciana? Y te truco la pregunta, además, y te la voy más allá. ¿En qué estamos fallando para que algo que es tan evidente que es bueno no haya una conjura social y política a favor de esto? Yo creo que efectivamente estamos fallando en llevar el consenso de arriba abajo. Y ahora lo voy a explicar. Lo primero, cuando lo ha dicho el secretario, lo de los 10 y pico mil millones de euros de ahorro que ha supuesto, lo he comparado con la cifra de ejecución presupuestaria que se ha hecho del corredor mediterráneo, por tomar un poco perspectiva de la magnitud de lo que es. Es más de 10 veces lo que se ha ejecutado en 2024 de obras del corredor mediterráneo. Es decir, podríamos hacer 10 de lo que se ha hecho del corredor mediterráneo solo con los ahorros que hemos tenido en energía. O sea, es muchísimo dinero y es clave para la competitividad y el bienestar. Y luego la cifra de los 59.000 millones es también una cifra descomunal también para el continente. La pena es que esto no lo estamos percibiendo adecuadamente porque tenemos un contexto de crisis energética, diplomática e inflacionaria y, al contrario, estamos percibiendo un sufrimiento, pero no viene derivado de la implantación de las renovables, por supuesto, sino que viene derivado de lo que está sucediendo en Ucrania, de la desconexión del gas, de la llegada del gas natural licuado y de las volatilidades de los precios. Lamentablemente, sí, las cifras son descomunales, pero no lo estamos percibiendo en el día a día. No obstante, la respuesta de la Unión Europea para mí no ha fallado y ha sido muy clara, sobre todo en el instrumento principal que ha sido el plan REPowerEU, que hace una apuesta decidida por reducir la dependencia de los combustibles fósiles y apostar decididamente por generar mucha más energía renovable, porque es lo que nos puede dar la soberanía energética y también la soberanía geopolítica de algún modo, ¿no?
Y lo que yo quería destacar de este plan es que el lenguaje que utiliza es de marco de emergencia. Es decir, está advirtiendo un poco de, oye, que es que nos vamos al garete, que tenemos un problema grave, que se ha destruido mucha demanda de industria, que tenemos una crisis inflacionaria y que nos hemos caído del guindo y sabemos que somos dependientes de países de dudosa reputación por la materia energética. Entonces, este plan usa un lenguaje muy entusiasta, muy combativo, si se puede decir, y pone un marco muy claro de hacia dónde debemos ir y cómo podemos resolver esta crisis y salir adelante mejor de donde estábamos antes incluso. Y esta respuesta luego se traslada al Estado español y, en mi opinión, la respuesta de nuevo es acertada. Yo creo que el instrumento principal es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y el PNIEC, que igual es criticable por demasiado optimista, ¿vale? Pero también hace una evaluación y un análisis muy acertado y concluye que España no solo tiene una capacidad abismal de generar energía renovable, sino que además lo puede hacer de una manera muy, muy competitiva. Y nos posicionaría dentro de Europa como la locomotora a nivel energético, compitiendo con algunos países más. Es que hay países en Europa que no son capaces ni de generar la suficiente energía renovable como para satisfacerse y van a depender de importaciones de países como España o los países nórdicos u otros. Entonces, la apuesta del PNIEC es muy clara y ha habido comunidades autónomas y sociedades civiles en ciertos territorios que han cogido el guante y han hecho una apuesta muy decidida. Se puede decir que el Estado a nivel conceptual no ha fallado y hay comunidades autónomas que tampoco han fallado y han sabido hacerlo y han apostado decididamente. Ha habido un boom renovable. Hemos hablado de 1000 megavatios en Murcia, un territorio verdaderamente pequeño. No me sé las cifras, ¿no? Pero Andalucía y Extremadura sin duda son ejemplares en este sentido y el nivel de consenso que han conseguido tanto las administraciones, incluidos los técnicos y los cargos políticos, como en lo que es la sociedad civil en general. Allí la gente quiere las renovables, se implantan y se aplaude cada vez que llega un proyecto. En esta comunidad no ha sido así. En esta comunidad hemos tenido unos 4 marcos jurídicos desde que empezó un poco la transición energética y los que venimos desarrollando proyectos hemos vivido los 4 marcos jurídicos. El primero fue disfuncional porque no preveía la instalación de energías renovables, se trató de regular, no funcionó adecuadamente y se retrasaron los expedientes y se bloquearon y es verdad que recientemente se ha modificado ese marco y estamos avanzando adecuadamente, pero el daño de algún modo ya está hecho. Es decir, los retrasos en los expedientes son costes para las empresas, es menos eficiencia, se han perdido inversiones, las cosas como son, y además hemos perdido el momentum que teníamos en los últimos años de instalación, porque ahora, con lo que está sucediendo, hay problemas de financiación, etcétera, es más difícil desarrollar los proyectos de lo que era antes. Entonces, ese daño ya está hecho, ya lo más importante es acelerarlo lo máximo posible para compensarlo de algún modo. Y también estamos fallando un poco en el marco mental que tenemos. El conflicto territorial no existe, como decía Marcos, pero sí que se percibe. Me explico. Yo creo que todos hemos tenido que aprender del proceso, porque esto es una cosa nueva. La transición energética, tal y como se plantea ahora, no la teníamos en el pasado. Entonces, estamos aprendiendo todos conjuntamente y el sector se está adaptando a conseguir que la llegada de los proyectos renovables sea compatible con el territorio y con las sociedades civiles. Entonces, ese conflicto ya se está solucionando. Y otro marco mental en el que estamos fallando es el inmovilismo dentro del paisaje. La mayoría de los proyectos renovables se plantean en zonas bastante antropizadas, es decir, paisajes muy influidos por la mano humana. ¿Por qué? Porque las renovables o están cerca de los puntos de consumo para dar el suministro o están cerca de la infraestructura eléctrica de transporte. Es decir, nunca están en zonas sin presencia humana. Entonces, siempre son o con industrias, o con pueblos, o con campos que no dejan de ser elementos humanos. Ese paisaje lleva evolucionando desde hace miles y miles de años y va a seguir evolucionando conforme las necesidades humanas van cambiando. Entonces, hay que entender el miedo o la preocupación por los cambios del paisaje, pero no podemos quedarnos en un inmovilismo paisajístico. El paisaje tiene que evolucionar. Y comprendo esa preocupación, pero tenemos que seguir adelante. Y ya lo último, y ya termino, creo que estamos fallando también en transmitir el entusiasmo que deberíamos tener y que viene también de Europa por las energías renovables. Cada megavatio que instalemos es más soberanía, es más bienestar, es más financiación
y es más atracción de inversiones y de industria. Y en eso tenemos que trabajar todos juntos para conseguirlo. Muy bien. 10 de contenido, pero tarjeta amarilla por el tiempo, Ya. ¿vale? Ha sido un poquito largo, que Sonia me estaba diciendo que vayamos un poco más rápido. Lalo, paso a ti. Bueno, una cosa que dijo ayer Argüelles en la cena era sobre el tema de que al final hemos perdido un poco el tren, que vamos a intentar cogernos en la medida que posible, pero realmente aquí como hay un primer tiempo del partido en que ya lo hemos perdido, ¿no? Y ahora yo creo que en el segundo tiempo del partido viene un elemento que es importante, que es el almacenamiento. Vamos a hablar mucho de almacenamiento durante el Congreso, se va a hablar mucho de baterías. Pero bueno, Lalo, vosotros en Power tenéis una división de storage que es muy potente y que además es creciente y es importante. Entonces, me gustaría un poco que nos contases la evolución de esa división de vuestro negocio en los 2 o 3 últimos años, también para que podamos ver lo que viene ahora en España, porque sobre todo vuestro mercado en esto está en Estados Unidos. La evolución, en nuestro caso, ha sido muy brusca. O sea, nosotros nos dedicamos casi el 90% a solar. De los 120 gigavatios instalados que tenemos en todo el mundo, hoy tenemos 50 gigavatios de storage, principalmente en Estados Unidos, Australia y Reino Unido. Con mucha ventaja a Estados Unidos porque nos lleva ventaja. Ellos empezaron con lo que nosotros vamos a empezar, a hacer el arbitraje y a comprar y vender energía cuando la energía es cero, que esto ya nos pasa en algunos nodos aquí en España. Pero van más allá. Ya ahora van con el grid forming, con blackout, ahora van con muchas más cosas, es donde el inversor es cada vez más importante, porque todo el control está, bueno, todo no, pero una parte muy importante está en el inversor. Entonces, ¿cómo vemos nosotros la evolución en estos 2 últimos años? Pues que se empezó de comprar y vender energía a dar soporte de red. Por ejemplo, en UK empezó con soporte de red, control de frecuencia. Hoy en día ya está con grid forming. Grid forming, para el que no lo sepa, es poder darle inercia a la red. Uno de los problemas que tienen las renovables contra los ciclos combinados es que no tienes inercia. O sea, no puedes darle inercia sin baterías. Entonces, con las baterías puedes dar esa inercia que la red necesita para manejar una red que tiene una penetración de renovables importante, como por ejemplo California o Texas, que son los principales estados donde se está introduciendo las baterías. Y vemos que va más, porque la curva de pato que tenían en California ya la estamos viendo en otros países, y esa curva de pato, la única manera que tenemos de aplanarla es con baterías. El precio de las baterías, como ya sabéis, ha bajado drásticamente y preveemos que sigue bajando, lo cual quiere decir que va a hacer más competitivo la solución de las baterías, y esperemos que ahora en España empiece a moverse, pues se están poniendo algunos de los medios para que se pueda mover, y ahí estamos. Esperemos poder triunfar como hemos triunfado fuera en casa es más difícil. Para que os hagáis una idea, nosotros solo tenemos en España el 2% de la facturación y queremos subirlo. Entonces, creemos que el storage con los PERTE estamos bien posicionados. Ya nos hemos llevado PERTEs importantes, estamos muy bien posicionados en otros, y cuando las baterías de por sí no necesitan ningún tipo de subvención, pues queremos estar ahí para que no se nos escape el mercado de nuestra casa, que es España. Luego habrá una mesa de baterías y además en cuñadismos energéticos creo que se va a hablar también bastante de baterías, pero desde otro punto de vista. Gabriel, vamos al biometano, al biogás, que es tu negociado. No hay plantas todavía en la Comunidad Valenciana. Sí que es verdad que hay una planta de biometano en construcción. Creo, de hecho, que hay alguna autorización ambiental integrada que habéis adquirido de alguna planta. Pero la pregunta directa, ya a la yugular. ¿Cómo ves el futuro del biometano en la Comunidad Valenciana? ¿Y qué retos tienes, sobre todo?
¿Qué tal? Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, felicitaciones a Bison por la organización. La realidad es la que tenemos, es decir, al final el dato mata al relato. Es decir, tenemos 0 plantas de biometano actualmente conectadas con un potencial de 2,2 teravatios. Entonces, ese es el problema de la comprensión de qué estamos hablando con el biometano. El biometano va más allá de una energía térmica que permite la desfosilización del uso del gas de origen fósil, sino que estamos hablando de una energía que permite hacer frente a muchos de los retos de nuestra sociedad, retos asociados al tratamiento y valorización de residuos. Residuos aparte que impactan directamente con la competitividad de nuestros sectores agroindustriales, sectores ganaderos, que su actividad evidentemente en la producción de purines y estiércoles afecta directamente al suelo, al agua y al aire, pero gracias a este tipo de infraestructuras, gracias a este tipo de biorefinerías, porque al final es de lo que estamos hablando, permitimos dar soluciones de tratamiento y valorización para transformarlo en recursos. Entonces, la Comunidad Valenciana tiene un potencial muy importante. Estamos, la verdad es que, expectantes de este plan director que permita impulsar este tipo de proyectos, porque al final son proyectos complejos que integran a medio ambiente y calidad ambiental, integran a energía, pero también integran al sector primario. Estamos hablando de la agricultura y de la ganadería y se tienen que hablar esas 3 conserjerías. No tenemos un uso del suelo de renovables para plantas de biogás, es decir, las renovables son la eólica, la fotovoltaica, tienen uso del suelo, pero nosotros tenemos que hacer una DIC. Y este tipo de proyectos, su impacto social está en los entornos rurales, en los entornos en los cuales hay despoblación, y permitimos con estas actividades garantizar lo que es la competitividad de los sectores primarios y la fijación de empleo en estos entornos rurales. Entonces, estamos perdiendo una oportunidad muy importante. Los últimos informes de la EVA habla que se va a invertir en plantas de biometano unos 25.000 millones en los próximos 5 años, de aquí al 2030, con un retorno para la economía europea de más de 12.000 millones al año. Es decir, en 10 años estas plantas van a generar 120.000 millones en la economía europea, más la inversión, que al final genera empleo, genera desarrollo. Cada proyecto, para que os hagáis una idea, una planta de 46 gigavatios de producción, estamos ahorrando unas 20.000 toneladas de emisiones de CO2 al año. Estamos generando 570 toneladas de enmiendas fertilizantes, que aparte es necesario para nuestro sector agrícola, que está cada vez más presionado con las normativas europeas a la hora de la nutrición sostenible del suelo y a dejar de utilizar fertilizantes de origen inorgánico, que vienen de derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que estas plantas también permiten dar esa solución agronómica de fertilizantes de origen orgánico con trazabilidad, 0 emisiones, que además son de kilómetro cero porque se generan en el entorno de donde se produce normalmente este tipo de residuos. Entonces, yo creo que hay, por un lado, unos retos a la hora de unificar esta legislación y hacerla mucho más ágil para que los proyectos no tarden 36, 40 meses en obtener la autorización ambiental integrada. Y luego, por otro lado, el reto está en la parte de licencia social y en la parte del relato. Nosotros también tenemos experiencia en la parte fotovoltaica y lo que estamos viviendo de contestación social, el nivel de agresividad, el nivel de organización y el nivel de mensajes contaminantes y falsos que se está haciendo respecto de este sector son increíbles. Es decir, estamos escuchando que esto afecta a la salud física y mental de las personas, que si hay riesgo biológico, que si hay riesgos de esterilidad, que si esto explota, que si son vertederos. Es decir, hay más de 15.000 plantas de biogás en Europa, 15.000. Y al final son modelos de sostenibilidad, es decir, los residuos orgánicos no peligrosos ya existen en nuestra sociedad y esto permite valorizarlo, transformarlo en recursos, reduciendo absolutamente su impacto ambiental, sin generar ruido, sin generar emisiones y produciendo combustibles renovables que además vuelven a nuestra economía, permitiendo desfosilizar el uso térmico de nuestra energía. Entonces, bueno, yo creo que del futuro dependerá lo que hagamos en el presente y del resultado y del compromiso y la acción de las administraciones a la hora de implementar, por un lado, una tramitación ágil y a la hora también de apoyar a esta contestación social falsa respecto del potencial de este tipo de proyectos. A ver en qué queda después el plan director y la parte del biogás, pues la verdad es que es muy interesante y es extremadamente urgente. Y luego tenemos también la mesa de licencia social esta tarde. Arturo, de Cox Energy. En el último año, pues se ha hablado un poco también por la mañana, ha habido muchos cambios a nivel, sobre todo de la Comunidad Valenciana. Ha habido una reforma del decreto 1420, de partes del decreto 1420, también de la LOTUP. Ha vuelto el encargo a Traxa por parte de la Dirección General de Energía.
También se ha activado ya hace muy poquito la plataforma para poder cargar los proyectos directamente. Ha habido bastantes cambios en año y medio. Un poco visión general, ¿cómo ves estos cambios? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias Pedro y equipo por organizar este evento, que ha sido espectacular. Yo creo que no podemos hablar de estos cambios sin antes hablar de dónde venimos. Venimos de unos años muy malos para el sector. Yo creo que todo el mundo lo sabe, que ha estado desarrollando en esta comunidad, pues han sido años prácticamente de bloqueo. Sí que es verdad que desde que asumió el cargo Manuel Argüelles, pues sí que se nota ese empuje que se ha materializado con todos estos cambios que comentas. Entonces, pues bueno, muy contentos por el cargo que ha asumido Manuel, por los cambios que está habiendo. Sí que es verdad que hasta que los técnicos de los servicios territoriales se empapan de ese empuje que trae Manuel, pues ha costado, se nota que está costando, pero poco a poco yo creo que van empapándose. Y bueno, sobre todo eso, comentar que también hace falta, yo creo que todavía más, comentar, no es suficiente, pues yo creo que efectivamente que no es suficiente, sí que se está haciendo mucho, pero falta todavía más si queremos llegar a los objetivos de 2030. Y principalmente lo que hace falta yo creo que es agilidad también en la emisión de los informes de los organismos. Es una dificultad que nos estamos encontrando mucho. Nos cuesta, estamos todo el rato persiguiendo a medio natural, paisaje, gestión del territorio para que emitan esos informes. Sí que es verdad que son más accesibles. Ese es un cambio que también lo apreciamos y lo agradecemos mucho. Sí que hemos podido hablar con ellos, reunirnos, acordar cambios, pero en la emisión de informes tardan bastante. Y sobre todo, pues simplificación administrativa, también hacer un poco hincapié en que hace falta. Yo creo que el foco ya está en él. Han hablado todos los líderes políticos que han estado aquí comprometiéndose a agilizar, a ayudar. Y yo la verdad que solo espero que al final se materialice todo lo que dicen, que las palabras pues bajen a la realidad y con eso seguro que conseguimos los objetivos de 2030. Gracias, Arturo, y gracias por la brevedad también, porque nos estamos comiendo el tiempo con la mesa. Javier, ya te he metido la presión para que las respuestas sean rápidas, porque quiero hacer una segunda ronda también de respuestas muy rápidas. A ti te quería preguntar sobre todo por la visión con la industria que tiene directamente Prosolia, ¿no? Al final sabemos que las renovables son una forma de atraer industria, de atraerla al territorio. ¿Cómo trabaja Prosolia? ¿Cómo ve Prosolia esto y cómo trabaja directamente con las empresas en su interacción con las renovables? Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Voy a ser breve. Efectivamente, desde Prosolia somos, muchos de nuestro negocio está enfocado justamente en la industria porque, en particular, entendemos que las energías renovables, más allá de ser una fuente de energía renovable, limpia y barata, tiene que tener un uso, ¿no? Y para nosotros entendemos que la energía renovable para atraer industria sería uno de los mayores usos de valor que podemos tener. Porque ya hoy en día estamos en un punto donde la industria, para venir al territorio, y en esto me uno a lo que comentaba ayer Manuel Bonoche, el consumo es casi tan importante como la generación. No tiene sentido hablar de generación masiva de renovables si no viene asociada de un consumo que pueda utilizar esa energía que se está generando. Entonces, desde Prosolia sí que creemos firmemente en aportar soluciones de valor y que puedan dar un valor real a esas empresas que van a consumir esa energía. Entonces, ya no es sencillamente coger y hacer proyectos, pues, por ejemplo, fotovoltaicos sin más, sino poder asociarlos a otro tipo de soluciones tecnológicas como el tema de las baterías o como la eólica, para poder ofrecer energía durante más horas del día, ¿no? Nosotros creemos que al final los territorios van a ir peleando por ese consumo y peleando por esa industria, y es fundamental acelerar todo el desarrollo de esas diferentes fuentes de energía renovable para asegurar que la industria llegue al territorio que queremos que llegue, al nuestro en particular y en España en general, porque es verdad que tenemos esa ventaja competitiva, pero es necesario poder aprovecharla. Y bueno, entonces, por ser breve, para nosotros sí que estamos metidos en algunos proyectos de desarrollo industrial, de inversión en España, y todos van asociados a un proyecto de renovable potente como una condición necesaria para poder venir a nuestro país. Gracias, Javier. Gracias también por la brevedad. Vamos a hacer una última ronda. Os voy a pedir si podéis responder en menos de 2 minutos.
cumpliremos el horario clavado, a ver si es posible. Y el primero que se enrolla aquí soy yo. Guillermo, te quiero preguntar por el plan eólico. También se ha hablado del plan eólico, la reforma del plan eólico. Se han aprobado 4 parques autonómicos, pero al final sabemos que la eólica va muy retrasada también a nivel de España comparativamente con la fotovoltaica. Pregunta directa, ¿qué deberíamos hacer en la Comunidad Valenciana para reactivar lo que es tanto los proyectos eólicos como sobre todo la instalación efectiva? Pues lo ha dicho el presidente, cambiar el plan eólico. El plan eólico es una norma que está vigente desde 2001, es una norma que en su momento se aprobó con cierta controversia en su desarrollo y que en los primeros años consiguió una implantación de energía eólica aceptable, pero que después ha sido un goteo de algunos parques cada X años, ¿no? Entonces, ha cambiado definitivamente el estado del arte. Tenemos aerogeneradores que capturan viento donde antes se pensaba que no se podía capturar. Podemos poner menos aerogeneradores y tener incluso más potencia, bueno, incluso no, seguro más potencia de la que teníamos antes con muchas más máquinas. Vale, perdón. Y además tenemos nuevas tecnologías que nos permiten prevenir el impacto sobre la fauna, etc. Entonces, con ese nuevo estado del arte tenemos sí o sí que hacer una nueva norma y adaptarnos a los tiempos actuales. Clavado en el tiempo, perfecto. Lalo, te quería preguntar, bueno, una cosa muy de moda ahora, el cambio de la presidencia de Estados Unidos. Vosotros sois una empresa que tenéis un mercado muy importante allí. La pregunta es, básicamente, si os preocupa lo que pueda desarrollarse a partir de ahora en Estados Unidos o si estáis tranquilos con este tema. Bueno, para ponernos en contexto, nosotros tenemos el 40% de las exportaciones que se hacen de la Comunidad Valenciana a Estados Unidos provienen de la fábrica de Liria. O sea, según los números oficiales, el 40% de lo que enviamos a USA es nuestro. Y es evidentemente, no es que me preocupe la empresa en sí, porque la empresa se va a adaptar a lo que salga. O sea, ¿a mí qué me gustaría? Pues seguir fabricando la mayor parte del producto en Liria. Eso es lo que me gustaría. Yo soy valenciano, me siento español y todo el trabajo y los puestos de trabajo que pueda generar en España pues me llenan más que generarlos en otros países. No quiere decir que no me llene, porque mi segunda casa podría decir que es Estados Unidos. Paso casi tanto tiempo allí como aquí. ¿Qué va a pasar? Pues depende de los políticos, no depende de mí. Yo tengo que estar preparado por si hay aranceles, acelerar la fábrica. Ya tenemos los terrenos, compramos 43 acres, que son 170.000 metros cuadrados, para replicar el campus de Liria en Houston. Bueno, no está Houston, está al norte de Houston, en Conroe. Nosotros estamos preparados para ello. Si hay aranceles, nos iremos a fabricar a Estados Unidos lo más rápido posible. Y si no hay aranceles, también fabricaremos en Estados Unidos, pero a un ritmo bastante más lento del que lo haremos si hay aranceles. ¿Van a haber aranceles? Pues eso creo que no lo sabe nadie. Lo que sí que está claro que lo que no podemos es pegarle en la espinilla a uno que es más fuerte que nosotros. Entonces, si nos llevamos bien con ellos, pues para nosotros personalmente creo que mejor y para las 3.000 personas que trabajan en Power también. Que luego geopolíticamente interese otra cosa ya no depende de nosotros. Power está preparado para seguir dando servicio y seguir siendo líder en Estados Unidos desde Estados Unidos. De hecho, la fábrica de Estados Unidos estaba prevista, viniera Trump, no viniera Trump, siguiera a los demócratas, vinieran los republicanos, porque al final ya hemos estado con Trump. Y Trump benefició más que perjudicó la última vez que estuvo, ¿vale? Entonces, como allí nos sentimos mucho más protegidos que aquí, porque aquí no nos sentimos nada protegidos, cero protección, ¿vale? En Estados Unidos nos sentimos protegidos, en Europa el 80% de los inversores que se utilizan son chinos, en Estados Unidos el 90% son no chinos, con eso ya os digo suficiente. Entonces, nosotros como empresa responsable tenemos que tener claro que tenemos que apostar por el país que nos está dando unos ingresos importantes. ¿Qué es lo que ocurrirá?
pues que tendremos que ser más competitivos o nos tendrán que ayudar desde Europa para ser competitivos con respecto a nuestros competidores, que tienen una serie de ventajas fiscales y una serie de ayudas que nosotros desgraciadamente no tenemos. Entonces, si nos ayudan, pues los puestos de trabajo de Liria no corren peligro. Si no nos ayudan, pues alguno se va a perder, alguna pluma vamos a perder por el camino, lo cual no me gustaría. Tiempos inciertos, sin duda. Gabriel, rápidamente, te pongo prisa antes de responder. El biogás es distinto a las energías renovables eléctricas, es evidente, pero tiene sinergias. Yo creo que tiene sinergia. Me gustaría que hablases un poco de esto con la mayor brevedad que puedas. ¿Cuál crees que es el futuro del biometano en el sentido de las sinergias y también en el sentido de la maximización de utilidad de todos los subproductos, ¿no?, que puede generar el propio biometano? A ver, el biometano y las plantas de biogás tienen una importante sinergia con las energías renovables. Por un lado, además de la producción del biometano, que es un gas que desplaza totalmente el gas de origen fósil y es de aplicación inmediata en lo que es la demanda térmica, se inyecta en lo que es la red de transporte, que al final nuestra red de transporte gasista es un almacén de energía. Es decir, estamos almacenando las moléculas y es una batería gigante de energía que está disponible a demanda tanto para cogeneración como para usos térmicos. Pero el valor de ese biometano está muy asociado también a la captura del CO2 en toda la cadena de valor. Entonces, esa captura de valor que lo mide lo que es el abatimiento, lo que te mide es, oye, cuánto es desde que se produjo el residuo, la energía del transporte hasta la energía primaria de transformación. Y es cuando llegamos a la planta de biometano, en los cuales tenemos una demanda eléctrica que normalmente en los proyectos que estamos haciendo está abastecida con fotovoltaica o con eólica. Por otro lado, estamos hablando de una demanda térmica muy importante para todo lo que es la parte de upgrading, si fuera con aminas, o para todas las necesidades térmicas de los digestores. Y ahí estamos utilizando biomasa, aparte de la generación de empleo, limpieza de montes, etc., utilizamos como energía primaria biomasa. Y luego, por otro lado, de fruto de lo que es el upgrading, obtenemos un 40% de CO2 biogénico que junto con el agua depurada, si hacemos electrólisis con el hidrógeno, podemos hacer metanol y podemos hacer SAF. Entonces, estamos hablando de vectores de biocombustibles muy interesantes a la hora del aprovechamiento también del CO2 biogénico que obtenemos, y luego también la forma más barata de obtener hidrógeno actualmente es el SMR, que es reformado por vapor, que te permite el CH4 craquearlo y obtener hidrógeno verde. Y si lo tenemos del biometano, pues tenemos un vector de hidrógeno verde con un coste de 1,5 €, 2 euros por kilogramo. Entonces es hipercompetitivo a la hora de, evidentemente tienes que sumar el coste del coste operativo de la planta de biometano, ¿vale? Pero a la hora de, una vez que tienes lo que es la molécula de CH4, 1,5 €, 2 euros la producción del kilo de hidrógeno. Gracias, Gabriel. Venga. Arturo, quería preguntarte por los proyectos Mediterráneo que tenéis en la Comunidad Valenciana, son los proyectos más importantes que tenéis. Básicamente, ¿cómo son estos proyectos y cuál es el principal valor? ¿Cuáles son los principales valores sociales y de beneficio en el territorio que dejan estos proyectos? Vale, pues te comento muy rápido. Los proyectos Mediterráneos son 4 proyectos de 40 megas cada uno. Los estamos desarrollando en Alicante. Estos proyectos hace un par de semanas se registraron de nuevo por unas modificaciones que teníamos que hacer. Estas modificaciones, pues lo que facilitaba era queríamos hacer una mejor integración en el territorio de estos proyectos. Yo creo que con estas modificaciones que hemos hecho, la verdad que se han hecho muy bien. Hemos hablado con la Administración a un nivel de detalle para ver qué bancal respetamos, dónde ponemos el vallado. O sea que, por esa parte, muy buena comunicación con medio natural, paisaje, gestión del territorio. El valor añadido que tienen estos proyectos, pues con esta modificación vienen unas medidas socioeconómicas muy importantes. Hemos hablado también con los ayuntamientos afectados. También hemos obtenido el sello de excelencia en sostenibilidad por UNED. Y bueno, seguimos empeñados en materializar estos proyectos, en hacerlos realidad y en demostrar a la Comunidad Valenciana que este tipo de proyectos de estas dimensiones pues tienen cabida, ¿no? Entonces estamos trabajando en ello. Muy bien, Arturo. Y al final, Javier, te voy a preguntar algo parecido, ¿no? Porque vosotros sois una empresa valenciana, tenéis mucha tradición en el territorio, tenéis muchas plantas en el territorio. Te quería preguntar por esos proyectos en la Comunidad Valenciana que lleváis ahora y también cómo lo estáis planteando y concretamente por una cosa que personalmente me interesa, si los estáis enfocando desde el punto de vista de la hibridación y si ya estáis pensando en hibridar.
Pues es efectivamente un tema muy relevante ahora mismo, ¿no? Porque nosotros, por supuesto, siendo una empresa de la Comunidad Valenciana, apostamos fuertemente por los proyectos aquí. Tenemos ahora mismo algo más de 120 megavatios en construcción en la Comunidad Valenciana. No obstante, creo que es muy importante poner este tema encima de la mesa. Creo que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde la Administración para acelerar el retraso que venía, por desgracia creo que un porcentaje no poco importante de los proyectos que se han aprobado este 2024 no verán la luz, o no verán la luz por lo menos como han sido aprobados, puesto que son proyectos que se plantearon hace 4, 5 o 6 años, algunos de ellos, y que evidentemente el entorno en estos últimos 6 años ha cambiado muchísimo. Entonces, un proyecto que hace 6 años seguramente sí que tenía sentido por el contexto que había en el mercado, hoy, cuando se replantee la inversión, probablemente muchos de ellos ya no tengan sentido y hay que darle una vuelta a los proyectos, ¿no? Y en ese contexto, por ejemplo, la hibridación va a ser una parte fundamental de casi todos los proyectos. Hablamos de la curva de Pato, hablamos de los precios cero, hablamos de precios negativos en las solares. La hibridación va a ser una parte fundamental para asegurar la sostenibilidad de los proyectos. Entonces, nosotros, por supuesto que ya hace algún tiempo que planteamos nuestros proyectos hibridados, tenemos ya algunos de ellos hibridados, pero es cierto que a nivel regulatorio, una vez más, pues hay unas barreras importantes, ¿no? Nosotros, a la hora de poner o de plantear baterías en un proyecto, tenemos que tramitar como si fuese un proyecto nuevo desde cero, a pesar de que estamos utilizando el mismo punto de conexión, el mismo terreno, el mismo todo, pero hay que plantearlo todo. Entonces, para un proyecto que ya tenemos operativo, por ejemplo, en Castellón, si queremos poner baterías, que estamos ya en ello, tenemos por delante 1 año y medio, 2 años de tramitación para poner baterías en un proyecto que ya está funcionando. Entonces, evidentemente eso limita mucho la flexibilidad que podemos tener a la hora de hacer cambios y de adaptarnos al mercado, cosa que en un contexto como el que estamos a día de hoy es absolutamente fundamental. Entonces, la hibridación sí que está, y creo que no solo en nuestra mente, sino en la mente de todos los desarrolladores. No obstante, una vez más, creo que es muy importante que a nivel regulatorio se pongan las medidas para que este tipo de soluciones y modificaciones a los proyectos se hagan de manera mucho más rápida para poder asegurar que un máximo de los proyectos que se van autorizando puedan ver la luz y que tengan la luz verde para la inversión. Gracias, Javier. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Yo tengo la sombra de Sonia detrás que me está marcando que se ha acabado el tiempo. Gracias, Javier, Arturo, Gabriel, Lalo, Guillermo. Espero que haya sido interesante la mesa y vamos a la siguiente mesa. Sonia, todo tuyo. Muchísimas gracias.